¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Los niños son especiales. Cada día es un poco más complicado controlar a la pequeña. Yo nunca había trabajado de niñero, pero ahora tengo que trabajar de niñero. Aleluya. ¿Qué le hacemos, verdad? Amén. Gloria al Señor. Lo importante es que lo hacemos con gozo, con regocijo. Ay, mi Lo Señor hacemos con Jesús. gusto. Tantas cosas que han pasado en nuestra vida que han cambiado de unos años para acá nuestra perspectiva acerca de lo que es la convivencia familiar. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado y nos ha incrustado estos años es a valorar lo que Él nos dejó, a valorar lo que tenemos, a valorar y apreciar lo poco o lo mucho que Él nos haya dado, que Él nos haya dejado. Parte de dice en el griego, de la koinonía, es decir, de la convivencia, es que uno tiene que aprender a valorar lo que tenemos. Mucha gente, y digo porque hasta yo lo llegué a hacer en algún momento, me llegué a quejar de mis problemas, de mis situaciones. Sin embargo, Dios me ha enseñado y me ha inculcado y me ha incrustado que debo valorar lo que tengo, valorarlo, apreciarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo. Y hoy te digo que valores lo que tienes, que lo ames, que lo protejas, que lo cuides, pero sobre todas esas cosas, que siempre los lleves al altar para que Dios siempre manifieste su control, su poder, su protección, para que todo lo que Dios te ha dado, para que todo lo que Dios te ha dejado, no lo veas como algo poco, sino como una gran riqueza que Dios te dejó y que un día Él te demandará. Escucha, Él te demandará eso que te dejó. Entonces, hoy hablaremos acerca de algo muy importante. Amén. Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios porque hoy te permitió llegar hasta este momento, porque hasta aquí y hasta hoy Dios te ha ayudado, Dios nos ha ayudado. Dile a Dios: Señor, gracias porque hasta aquí y hasta hoy tú me has ayudado, tú me has sustentado con tu mano fuerte, con tu brazo de poder, con tu diestra de justicia, porque hasta aquí y hasta hoy, Señor, tú no me has dejado ni me has desamparado, porque hasta aquí y hasta hoy tú no me has pagado conforme a mis delitos y a mis pecados, a mis faltas. Antes bien, Señor, me has extendido tu misericordia desde el cielo hasta el cielo, Señor. Gracias porque hasta aquí y hasta hoy tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia conmigo y con los que tú me has dado, con los que tú me has dejado. Yo te alabo, Dios del cielo y de la tierra, Rey del universo, Señor de toda creación. Dios mío, Rey mío, Señor mío. Gracias por tu palabra, porque hoy tú me darás ese alimento sólido, ese alimento fresco, esos pastos verdes que tú tienes preparados para tu rebaño, para tus hijos. Hoy, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, abre mi entendimiento, abre todos mis sentidos espirituales para poder comprender
para poder entender, para poder conocerte un poco más, Señor, en este día. A ti, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, a ti, amado Señor Espíritu Santo, santifícame, santifica mis labios, mi lengua, mi garganta, mis oídos, mis ojos, santifica todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder contemplar la hermosura de tu gloria, para poder contemplar la hermosura de tu gracia, para poder contemplar la hermosura de tu presencia. Te alabo y te bendigo, bendito Señor. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de el enojo y la ira. ¿Recuerdan? Hoy es el tema número 5. La semana anterior le decía a una hermana hace unos días, el Señor no me dejó hablar. ¿A mí? ¿Está bien? Para los que están siguiendo estas enseñanzas, podrán recordar que Dios habló. Y sabe algo, le decía a esta hermana, cuando Dios habla, nosotros callamos. Hay mucha gente que, y eso yo lo he visto a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que por años le han pedido a Dios que Él les hable. Por años le han dicho a Dios, Señor, háblame, háblame. Quiero escuchar tu voz audible. Háblame, Señor, y dime esto, dime aquello. Revélate a mi vida. Y sabe, Dios nunca se los concede. Porque todo eso está en su soberana voluntad. Él es soberano. Recuerden ustedes que Dios es soberano. Hay otros que sin que ellos le digan a Dios, Señor, háblame, Dios les habla. Qué interesante es esto, ¿eh? Conozco gente que tiene temor de que Dios le hable. Por lo regular, la gente que anda mal, la gente cuyas vidas no son rectas delante de Dios, tienen temor, tienen miedo de que Dios les hable un día. Porque saben, de alguna manera, están conscientes y por instinto espiritual saben que si Dios les habla, les va a corregir, les exhortará, les reprenderá. Dice la Escritura, hablando el salmista, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Así como estos hombres o mujeres no quieren que Dios les hable y sin embargo Dios les habla. Les habla y hablo de la palabra profética. Hay mucha gente que no cree en esto, no cree en la palabra profética actualmente, pero es una realidad. Los dones, los ministerios son vigentes. Los dones, los ministerios, los talentos son vigentes. Escuche bien. Aquella persona que diga que no son vigentes, que se terminaron, que los dones cesaron con el último apóstol, eso es mentira. Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda la Escritura nos enseña que Dios deja talentos. Dice la Escritura en Efesios que Dios repartió dones, repartió ministerios. También lo dice en Corintios, para la edificación de su iglesia, para la edificación de su cuerpo. Dios está edificando su pueblo. Dios está preparando a su pueblo, preparando un pueblo santo, preparando una iglesia santa. Y sobre eso es que hemos de hablar en esta ocasión. Hemos hablado acerca de la ira y del enojo. Hemos hablado acerca de estos sentimientos o estas emociones que son parte, dice, de nuestra naturaleza, son parte de nuestra concupiscencia y vimos que hay tres fuentes de inspiración, que son la carne, el diablo y Dios.
no en ese orden necesariamente, pero hemos aprendido que los sentimientos y las emociones son parte no solamente de nuestra naturaleza, también Dios tiene esos sentimientos, también Dios manifiesta esas emociones, solamente que en Él son parte de su esencia. Leeremos Salmo 103 del 8 al 18, dice: misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira, ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Yahweh de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Para poder comprender esto, para poder entender lo que esto significa, primero tenemos que conocer un poco. Escucha, primero tenemos que conocer un poco a Dios. Y también tenemos que conocer un poco de Dios. ¿Recuerdan que en alguna ocasión hablamos, aquellos que siguen las enseñanzas, acerca de las cualidades de Dios? ¿Recuerdan que hablamos acerca de su pensar y su sentir? Hemos hablado mucho y a la vez tan poco de lo que es el pensar y el sentir de Dios. A veces nosotros, como hijos de Dios, cuando venimos a su presencia, le decimos a Dios: Señor, pon el mismo pensar, pon el mismo sentir en mí y en los que me rodean. Pon el mismo pensar y el mismo sentir en todos los que estamos aquí. Pero yo quiero decirte algo, tienes que ver más allá tú. Tienes que ver más allá de que Dios ponga el mismo pensar y el mismo sentir. Tienes que empezar a pensar y a visualizar desde la perspectiva de Dios, en que tú tienes que pedirle a Dios que ponga su pensar y su sentir en ti y en todos los que te rodean. Esto nos conduce invariablemente a conocer que Dios tiene sentimientos y tiene emociones. En alguna ocasión escuché a un grupo de ministros que decían que Dios no interviene en los asuntos humanos. Es increíble, es asombroso cómo es que hay gente dentro, fíjese bien, dentro del pueblo de Dios, que piensan que Dios no tiene injerencia, que Él no interviene en los asuntos de su creación. Es asombroso cómo es que hay gente que piensa así. Sin embargo, toda la Escritura nos enseña que Dios tiene sentimientos y que tiene emociones. La diferencia entre Él y nosotros es que nosotros tenemos sentimientos y tenemos emociones humanas y carnales. Como les dije, son parte de nuestra naturaleza. Escucha bien lo que digo. Son parte de nuestra naturaleza humana. Él no es natural. Dios no tiene naturaleza. En alguna ocasión les dije que en las traducciones de las Biblias, en las traducciones de la Escritura, se traduce naturaleza humana. Hablando de la naturaleza divina, hablando de la naturaleza de Dios,
Sin embargo, Dios no tiene naturaleza, escucha bien, porque Dios no es natural, por la simple y sencilla razón de que Dios es el creador de toda naturaleza. Hoy tú debes saber, tienes que saber que Él tiene esencia y tiene sensibilidad espirituales. Escucha, Dios tiene esencia, no tiene naturaleza, tiene esencia. Recuerdo hace muchos años un hermano que ya partió con el Señor. Él hablaba mucho de la esencia divina. En aquel entonces yo no comprendía totalmente a qué se refería el hermano, porque veía en la escritura que dice que la naturaleza de Dios, que Dios tiene naturaleza. Hasta ahora que Dios ha quitado vendas, puedo entender que Dios no tiene naturaleza, Dios tiene esencia y tiene sensibilidad espirituales. Es decir, la esencia de Dios es lo que Él es. Escucha bien, la esencia de Dios es lo que Él es y la sensibilidad de Dios es lo que Él siente. Observa cómo hay una gran diferencia, pero a la vez son cosas muy similares. Dice en el Salmo 103 que Dios es ¿qué? Misericordioso. ¿Y qué, hermano Leo? Clemente. Y clemente. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la clemencia? Sino que parte de la esencia, parte de la sensibilidad de Dios. Dios es amor, pero también siente amor, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe, humildad. Dios siente tristeza, Dios siente el deseo de vengarse. Fíjese qué interesante. Para mucha gente que no entiende esto, que no lo sabe, que lo ignora o que no lo acepta, déjeme decirle que Dios siente deseos de vengarse. Tal vez en este momento tú digas, ese hermano está loco, ya no sabe ni lo que dice. Sin embargo, ¿recuerdas cuando Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago? Y otra vez dice, yo juzgaré a mi pueblo. En alguna ocasión cuando, no una ocasión, en varias ocasiones nos ha sucedido, la gente que nos rodea, la gente de la que estamos rodeados allí en nuestro lugar de trabajo, hay mucha gente que nos desea mal a los hijos de Dios, y dice la Escritura que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y quiero decirte algo, hay mucha gente en el pueblo de Dios que se jacta de que nunca se han levantado enemigos, de que nunca han tenido problemas con la gente, de que nunca han tenido contratiempos con nadie. Son muy queridos, son muy amados, tanto por los hermanos como por los mundanos. Yo podría preguntarle a esa gente, ¿qué tanto han testificado de Dios? ¿Qué tanto han mostrado con sus vidas, con su testimonio, que realmente son hijos de Dios? Una de las señales que se dan de que realmente estás viviendo, estás haciendo la voluntad de Dios, es cuando empiezas a padecer el rechazo, cuando empiezas a padecer la persecución de aquellos que te rodean, aún de la misma familia. Mucha gente está muy cómoda y piensan que porque no les pasa nada extraordinario en sus vidas, es porque están bien delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Tienes que autoexaminarte a ver si en verdad estás en la fe. Mucha gente nos ha perseguido,
Mucha gente nos ha vituperado, nos han escarnecido. En alguna ocasión, una persona burlándose de mí, como hombre, como marido, como padre. Recuerdo que yo en un momento dado empecé a sentir una ira tremenda que me subía desde mis entrañas, y de pronto sentí el impulso de ir y golpearlo. Esa naturaleza que yo siempre manifesté, como que empezó a querer brotar otra vez. Recuerdo que el hermano Leo, mi hijo, me dijo: papá, tranquilo, cálmate. Y le dije: ¿no escuchas lo que me está gritando? Sí, papá, tranquilo, Dios hará justicia. Y recuerdo que después Dios nos habló, me reprendió y me dijo: ustedes ya no están para esas cosas. Mía es la venganza, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Pasó el tiempo, ese hombre murió, y murió miserablemente. Y así como ese hombre, muchos han muerto cuando se han levantado contra los hijos de Dios. Una vez un hermano ministro testificaba, dijo que cuando él era mundano, dice: yo era un borracho, siempre estaba en la esquina con mis amigos tomando, molestando gente. Un día, dice, llegó un predicador, un evangélico, y empezó a predicar allí alrededor donde nosotros estábamos, y empezó a decir y hablar del arrepentimiento, hablar de los vicios. Yo me empecé a burlar, mis compañeros nos empezamos a burlar. Dice este hermano que en un momento él hizo una apuesta con sus compañeros, les dijo: ¿cuánto a que le rompo el hocico a ese predicador? ¿Cuánto a que le parto su cara a ese predicador? ¿Cuánto? Tanto, hecho. Dice: así como lo acordé con mis amigos, fui a donde estaba el predicador y de un puñetazo lo mandé al piso. El hombre se quedó ahí un momento tirado en el piso, doliéndose del golpe. De pronto se levanta, yo con mis amigos burlándonos del predicador, y de pronto se levanta el hombre, me mira con ojos de misericordia y me dice: Jehová lo vea y lo demande. Si yo sentí algo impresionante. Pasó el tiempo, hermanos, y si Dios empezó a tratar conmigo. Un día tuve un accidente y quedé cojo. Caminaba trabajosamente. Y Dios empezó a tratar conmigo de una manera dura, hasta que yo me rendí a los pies del Señor y le dije: Señor, perdóname. Me entregué mi vida a Cristo, dice, y ahora predico. Pero ¿saben algo? Yo estoy cojo. Y sí, el hermano caminaba y camina. No sé si viva ahora, es un testimonio que le escuché hace muchos años. Pero un día el hermano, llorando, le dijo a Dios: Señor, sáname de esta cojera, sana mi pierna. Ya te pedí perdón. Sáname, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y un día Dios me habló y me dijo: no te voy a sanar. Y no te voy a sanar por una razón: para que cada vez que tú camines y cojes, recuerdes, para que nunca olvides que nadie se mete con mis hijos sin recibir castigo. Amén. Nadie se mete con mis hijos sin recibir castigo. Por eso es que podemos entender que Dios también siente deseos de venganza. Dios también siente deseos de castigar. Dios es justo. Dios es juicio.
y tantas cosas, tantos sentimientos y emociones que Dios tiene, que son parte de su esencia y de su sensibilidad espirituales. ¿Te sorprende? Tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero el que ustedes estén o no de acuerdo no cambia la realidad. Dios es esencia y Dios es sensibilidad. La mayoría, si no es que casi todos los que conocen de la palabra de Dios, niegan, discuten y argumentan acerca del enojo y de la ira de Dios. Dios también siente ira, Dios también siente enojo. Amén. No importa cuánto se les explique a estos hermanitos, a estas hermanitas, aún con la palabra en la mano, aún con la escritura en la mano. Me he encontrado con hermanitos, con hermanitas que dicen, es que no puede ser lo que usted dice, hermano, porque Dios es amor. ¿Cómo Dios nos va a castigar si Dios es amor? Entiéndalo, hermano. Una vez me decía una hermana, entiéndalo, hermano, Dios es amor. Dios es amor. Y discuten y argumentan, aunque con la escritura tú les estés comprobando que Dios no es solo amor. A la luz de la escritura, esta es evidentemente una doctrina hereje. Escucha bien. Ese Dios es amor desde la perspectiva como los hijos de Dios la ven ahora. Es una doctrina hereje, hermano Leo. Tú me puedes decir, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se atreve, hermano Antelmo, a afirmar algo así? Que el Dios es amor es una doctrina hereje. Lo es desde la perspectiva, como lo hemos visto, como mucha gente lo ve ahora. Sí, porque hacen aparentar a Dios como alcahuete. Hacen aparentar a Dios como alguien que no es. Es una doctrina hereje que el diablo introdujo, escucha bien, introdujo en el pueblo de Dios y le incrustó en el alma humana a través de su mente lógica. Escuchando hablar, por ejemplo, a los que se autodenominan testigos de Jehová, que niegan el castigo eterno, que niegan el infierno, que niegan la vida eterna, que niegan todo lo que tiene que ver con una eternidad después de la muerte aquí. Ellos hablan de una destrucción, ellos hablan de una aniquilación, porque ellos no creen que el alma existe, ellos no creen que existe el espíritu, ellos no creen que hay una vida después de la vida. Ellos dicen que cómo es posible que Dios, siendo amor, pueda echar a sus propios hijos al infierno. Pero quiero decirte algo. Dice la Escritura que todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. Es cierto, eso no significa que Dios no sienta dolor al echar a un alma al infierno. Escucha bien. Sería muy complicado explicarte eso porque a veces no hay palabras. La lógica humana nos dice una cosa que muchas veces contradice la palabra de Dios. Sin embargo, mucha gente dentro del pueblo de Dios piensa como los testigos de Jehová y dicen, ¿cómo es posible, hermano? A ver, y ponen un ejemplo tonto. A ver, usted tiene a su hijo. ¿Usted lo pondría en la estufa para que se quemara? ¿Usted lo metería en un horno para que se quemara?
usan la lógica. Solamente que les recuerdo una cosa es la lógica humana y otra cosa es la lógica divina. Porque también Dios tiene lógica, pero divina, espiritual, que nada tiene que ver con la lógica humana. A la luz de la Escritura, esto es una doctrina hereje. ¿Con qué fin Satanás introdujo? Y escucha bien lo que te diré. ¿Con qué fin Satanás introdujo esta doctrina del Dios es amor? ¿Con qué fin? Te diré con qué fin. La finalidad de esta doctrina es hacerle creer al hombre que Dios es alguien o algo diferente de lo que realmente es. Te explico. Si lo piensas con lógica espiritual y aún con tu lógica humana, hermanos leos, la única finalidad y propósito de esta doctrina es negar y tratar de evadir la responsabilidad del hombre ante Dios y negar el castigo por el pecado. Cuando tú dices que Dios es amor, y repito, desde la perspectiva humana, lo que tú estás diciendo es que nosotros no tenemos responsabilidad ante Dios y que no merecemos el castigo por nuestros pecados. ¿Qué dijo Isaías en la profecía, hablando del Mesías? Dijo que la carga de nuestros pecados fue ¿qué? Sobre él. Y por su llaga fuimos todos ¿qué? Curados. El castigo de nuestra paz ¿qué? Fue sobre él. Ah, bueno, entonces ya el Señor cargó mi culpa sobre Jesús. No te equivoques. Cuando tú vives con esa perspectiva de que Dios es amor, lo que estás diciendo es que no tienes responsabilidad ante Él por tu conducta, por tus pecados, y que Dios no te castigará por causa de ellos. El Dios es amor, niega el castigo por el pecado. El Dios es amor, niega varias cosas. Salmo 7:11. Dice así: Dios es Dios justo. ¿Quién es Dios? Juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado con el impío todos los días. Tú me puedes decir, está hablando de los impíos. Pero ¿qué cosas somos cuando actuamos y seguimos viviendo en nuestros delitos y en nuestros pecados? Sino impíos. Dios le llama impío a todo aquel, a toda aquella que vive en delitos y en pecados. Y esto, escucha bien, no solamente es para el impío, también es para sus hijos. Porque es evidente viendo la situación actual de la iglesia, es evidente viendo la situación actual del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, si dice, está pereciendo porque le falta conocimiento, si el pueblo de Dios no está preparado, algo que nos dijo Dios la semana anterior, dijo, si yo viniera ahora, ¿quién se iría conmigo?
Hermano Leo, si el amado Jesús viniera por su pueblo, ¿qué se llevaría? Nada. No estamos preparados para eso. Tú me puedes decir, decía una hermana, yo ya estoy lista para irme con el Señor. Y le dije, ¿estás segura que estás lista? ¿Has hecho la voluntad de Dios? Siempre le pregunto a la gente, ¿haces la voluntad de Dios? ¿Cómo pues puedes decir que estás listo, que estás lista para irte con el Señor? No hay gente lista, hermanos. Y Él mismo lo ha dicho y no ha sido la primera vez. Tengo años escuchando esto. Tengo años escuchando hablar al Señor a través de sus hijos, a través de sus hijas. Yo vengo pronto, prepárate, prepárate. No estás listo, no estás lista. Dios está haciendo constantemente llamados a su pueblo para que el pueblo se prepare. Y si Dios está llamando al pueblo, es porque el pueblo no está preparado todavía. Porque dice la Escritura que Dios está preparando ¿a qué? A su novia. El Dios de amor niega el enojo y la ira de Dios, es decir, Dios no hace justicia. Cuando tú dices que Dios es amor y que Dios no castiga, que es algo muy común en la gente, una de las cosas que yo escuchaba desde las primeras reuniones que acudí, cuando Dios me llamó, es que empecé a escuchar predicadores, empecé a escuchar predicadoras que decían que Dios no castiga, porque Dios es amor. En Ezequiel 8, del 1 al 18, nos narra una historia acerca del profeta Ezequiel, cuando el Espíritu lo tomó, dice, de las guedejas de su cabeza y lo llevó en visiones, lo llevó al templo, dice, y le dijo, mira, hijo de hombre, lo que hacen estos. Y dice que él vio sus recámaras, vio las cámaras del templo adornadas con toda clase de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, de hombres, adornadas, dice, las paredes pintadas. Y el Espíritu le dijo, mira, hijo de hombre, ¿ves las abominaciones que hacen estos para echarme de mi casa? ¿Y sabes qué dicen ellos? Es que Yahweh no ve. Yahweh abandonó la tierra. Muchas veces nosotros como hijos de Dios hacemos cosas, pensamos cosas, sentimos cosas, decimos cosas, porque consciente o inconscientemente pensamos o creemos que Dios no ve, que Dios no está. Pero déjame decirte algo. La Escritura dice que cuando Dios nos llamó, Él nos selló con su Espíritu Santo. ¿Cierto, hermanos? Amén. Él nos selló. Eso significa que su presencia está en nosotros. Eso significa que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando nosotros actuamos impíamente, lo que le estamos diciendo a Dios es que Dios no ve. Es que Dios abandonó la tierra. Los antiguos habían llegado a ese grado, habían llegado a ese nivel en donde ellos decían, el Señor no ve. Ellos adoraban imágenes. Ellos practicaban toda clase de idolatría. Ellos tenían aún una casa del Señor, el templo de Dios, lo tenían adornado con figuras, con paganismo, con idolatría. Y decían, es que Él no ve. Es que Dios abandonó la tierra, Dios ya no está aquí. Y muchas veces nosotros vivimos así.
creyendo y pensando que Dios no ve lo que hacemos, que Dios no oye lo que decimos, que Dios no siente lo que sentimos. Escucha bien esto. Dios ve lo que tú ves, Dios escucha lo que tú escuchas, Dios siente lo que tú sientes. Porque Dios habita en ti. Te lo explico de esta manera. Cuando tú aborreces a alguien, Dios siente ese mismo aborrecimiento hacia ti. Cuando tú odias a alguien, Dios siente ese mismo odio hacia ti. Tal vez tú no lo entiendas, tal vez tú no lo aceptes, pero así es. Dios siente, Dios sabe, Dios escucha, Dios ve. Por eso es que cuando hablamos de que oramos a Dios y le decimos, Señor, manifiesta tu control. Nosotros no le decimos a Dios, Señor, te invitamos, eres el invitado. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesita que lo invites. Él es el que te invita a ti. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. Él es el que nos invita a nosotros. Nosotros somos sus invitados. Él no va ni viene. Él no se va ni llega. Él ya está aquí. Somos nosotros los que venimos a sus atrios. Somos nosotros los que venimos a su altar. Somos nosotros los que somos llamados para dar ofrenda a Dios. Pero para poder entender esto, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, nosotros somos sus invitados. Nosotros somos llamados por Dios. Nosotros no llamamos a Dios. Cuando hablamos de invocar su nombre, lo que estamos haciendo es entablar un diálogo con Él. Pero Él ya está aquí. Él no se va, Él no viene, Él no llega. Él ya está aquí. Segundo, el Dios es amor niega su rechazo rotundo y tajante contra el pecado en cualquiera de sus formas. Sabían que Dios siente rechazo, sabían que Dios siente aborrecimiento no solo hacia el pecado, sino hacia el pecador. Hay mucha gente que cree que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Habría que ver desde qué perspectiva, hermano Leo. Sí, Dios dice no quiere que nadie se pierda, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Dios ama su creación. Ninguno de nosotros podremos entender jamás y dimensionar cuán grande es el amor de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a su creación, de tal manera amó Dios a su criatura, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Pero también dice que todo el que en Él cree, ¿qué? No ha sido condenado. Pero todo aquel que no cree en Él, ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ama al pecador, cierto, pero también siente aborrecimiento por él. ¿Por qué? Hay mucha gente a la cual se le habla de Dios, se le habla por años, una y otra vez, y Dios les envía desde temprano y sin cesar gente que les hable de Él. Y esta gente, como el faraón, endurece en su corazón. En alguna ocasión
les dije, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, cuando tú le hablas de la palabra a alguien y esa persona se cierra su corazón, cierra sus oídos, cierra sus ojos para no ver, sus oídos para no oír, y cierra su corazón, engruesa su corazón, dice, para no sentir. Ya no le hables de Dios, ora por él. ¿Y sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios que quebranta la piedra, la misma palabra que quebranta el corazón dispuesto para Dios, esa misma palabra endurece el corazón rebelde, endurece el corazón renuente, endurece el corazón que no está dispuesto a doblegarse ante Dios. Eso significa que la misma palabra puede hacer más dura a una persona. Faraón era un hombre que escuchaba una y otra vez la palabra de Dios. Era un hombre que vio maravillas de Dios. Vio las grandes plagas que Dios envió sobre su país, sobre su tierra. Y sin embargo, dice la Escritura, que él cada vez que se hacía más y más y más duro. ¿Sabías que el pecado endurece, hermano Leo? El pecado endurece. Sin embargo, vemos que Dios siente un rechazo rotundo y tajante contra el pecado. Que Dios siente un aborrecimiento tal hacia el pecado y hacia el pecador, que difícilmente podríamos entender esto nosotros. Desde la perspectiva divina, nosotros como sus hijos deberíamos sentir lo mismo. Es decir, deberíamos sentir rechazo hacia el pecado, deberíamos sentir aborrecimiento hacia el pecado. Y sin embargo, hoy es una realidad que muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, no solamente no sentimos rechazo, no sentimos repudio, no sentimos aborrecimiento, no sentimos desprecio hacia el pecado, antes bien, muchos aún nos gozamos y nos solazamos en el pecado. Dios siente desprecio hacia el pecado. Por eso es que el Señor nos hace un llamado constantemente y nos dice, sean santos, ¿qué? Como yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Por eso es importante que tú sepas y empieces a desear, empieces a anhelar esto. No solo que Dios ponga en ti o en todos el mismo pensar y el mismo sentir. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ponga su pensar, su sentir, entonces nosotros empezaremos a pensar y a sentir como Dios piensa y como Dios siente. ¿Puedes comprender eso? Hay una gran diferencia. Dice Proverbios 8:13. Dice así: el temor de Yahweh, ¿qué? El temor del Señor es aborrecer el mal. Hermano Leo, yo te pregunto, ¿tú aborreces el mal? Sí. Es una buena pregunta. ¿Aborreces el mal? Hablando de sentimientos y de emociones, ¿aborreces el mal? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Fíjate bien, Dios aborrece el mal. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece el mal camino. Dios aborrece la boca perversa, dice.
cuantos en el pueblo de Dios todavía caminan por el mal, son soberbios, son arrogantes y tienen una boca perversa. Y todavía así piensan que son salvos. Esas hermanitas, esos hermanitos que tienen altivez de ojos, 7 cosas, dice la Escritura, aborrece el Señor. Y entre esas 7 cosas dice que Él aborrece la altivez de ojos. ¿Has visto en la iglesia hermanitos y hermanitas de ojos altivos, hermanos? Sí. Yo sí. Hemos ido a tantos lugares. Y una de las características que encontramos, sobre todo en congregaciones grandes, sobre todo en congregaciones donde hay gente pudiente, donde hay gente rica, es la altivez de ojos. Te hablan y no te miran a los ojos. Te hablan mirando sobre tu hombro. Hermanitos y hermanitas que no se codean con la chusma. Como decía aquel pastor, vamos a abrir otra misión para separar a los ricos de los pobres, porque no es posible que los ricos convivan con los pobres. Sin embargo, dice la Escritura, que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa y la altivez de ojos. Dios aborrece ese tipo de cosas. Dios aborrece todo lo que tenga que ver con pecado. Dios lo rechaza. Dios siente desprecio hacia todas esas cosas, pero terriblemente Dios llega a sentir desprecio por no solamente el pecado, sino por el pecador. Aunque tú no estés de acuerdo, hermano, tu hermano. Salmo 5:6 dice, así. Perdón. Perdí el pasaje. Bueno. Vamos más adelante. Número 3. El Dios es amor. Niega la corrección y la disciplina divinas para el pecador, sea hijo de Dios o sea hijo del diablo. ¿Sabías que el juicio de Dios comienza por su casa? Allí en 1 de Pedro 4:17 dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Dice, y si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿en dónde aparecerán el impío y el qué? El pecador. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador si el juicio de Dios, es decir, el castigo de Dios, comienza por su propia casa? Mucha gente niega esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros? En alguna ocasión le pregunté a Dios, Señor, ¿realmente el castigo contra nosotros es severo? ¿Es duro? Imagínese nada más nosotros que nos ha tocado ver que ha habido casos de gente que han muerto por haberse levantado contra los hijos de Dios. A veces nosotros nos sentimos ufanos o nos jactamos de que Dios juzga nuestra causa, de que Dios venga nuestra causa. Pero ¿sabías tú que es como si
como si se amontonaran ascuas de fuego sobre nuestra cabeza. Es decir, así como Dios castiga y se venga de nuestros enemigos, de sus enemigos, cuando Dios deja caer su mano sobre nosotros, sobre sus propios hijos, es más terrible. ¿Sabes por qué? Aquellos, los que no conocen a Dios, los impíos, los pecadores, desconocen la ley de Dios, solamente tienen la conciencia. ¿Recuerdan que enseñamos hace tiempo acerca de eso? Pero realmente no conocen a Dios. Son pecadores por naturaleza. Pero nosotros como hijos de Dios, que Dios ha quitado las vendas, nosotros como hijos de Dios, que nos ha quitado, nos ha trasladado, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, ya no tenemos excusa. Cuando no conocíamos a Dios, la excusa, por así decirlo, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo no comprendía. Pero ¿cuál es la excusa ahora que conocemos? ¿Cuál es la excusa ahora que Dios quitó las tinieblas de nuestros ojos y ahora vemos lo que antes no veíamos? Por eso es que Dios nos dice, despójate de esos vicios, despójate de esos hábitos, despójate de esas costumbres. Ya no reincidas en ellas, porque ahora tú ya no tienes vendas. Antes tenías vendas, ahora ya no las tienes. ¿Sabías que Dios corrige y disciplina tanto al pecador, aquel que es hijo del diablo, aquel que vive haciendo la voluntad del diablo, pero también aquel que se dice o que es hijo de Dios o hija de Dios? ¿Sabían ustedes que amor sin disciplina daña y disciplina sin amor daña? Muchas veces nosotros como padres lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cuando disciplinamos a los hijos. Cuando tú disciplinas a tu hijo sin amor, es decir, le estás aplicando disciplina sin amor, le estás haciendo daño. O cuando tú le das amor, pero jamás lo disciplinas, jamás lo corriges, solamente le das amor, le estás haciendo daño. Lo estás destruyendo. Escucha bien esto. Hebreos 10 del 26 al 31 nos habla de eso. Dice, ¿cuánto más castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, hijo mío, no te desalientes cuando eres corregido. Hijo mío, no te olvides que Dios al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque si se les deja sin disciplina, entonces no son hijos, son bastardos. Romanos 1. Vamos a leer esto. Romanos 1. Para aquellos que tienen su espada desenvainada, dice, escucha bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Por eso es tan importante cuando decimos que escudriñas las Escrituras. ¿Sabías que el Dios es amor niega todo esto? Esa doctrina que muchos de ustedes traen, que el Dios es amor, niega esto desde tu perspectiva. Número 4. El Dios es amor. Niega la limpieza, la purificación y la santificación del pecador. ¿Por qué? ¿Sabías que es necesario que el pecador sea limpiado, sea purificado y sea santificado para la santificación y la glorificación de Dios sobre el pecador? ¿Sabías tú que Dios se santifica y se glorifica corrigiendo y castigando al pecador y corrigiendo el pecado y la corrupción espiritual? Eso es algo que muchos no saben. Tal vez tú no lo sabías, tal vez tú lo sabías, ahora tú lo recuerdas, que Dios se glorifica castigando al pecador y corrigiendo el pecado y la corrupción espiritual. Levítico 10, del 1 al 3 dice, recordando una historia acerca de Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, a los cuales Dios llamó y ungió para ser sus sacerdotes. Pero dice que en una ocasión ellos ofrecieron fuego extraño, escucha bien, y vino y descendió fuego del cielo y los quemó vivos a esos hombres. Y algo que Dios le dijo a Aarón, fue, en los que a mí se acerquen a mí, en los que se acerquen a mí, yo me santificaré y seré glorificado. En los que se acerquen a mí. Fíjate bien. Eso significa que todo aquel que se acerque a Dios será santificado por Él
y Dios se glorificará en él. ¿Sabes por qué Dios quemó vivos a esos dos hombres? Si dice la Escritura que Nadab y Abiú eran hombres que Dios ungió y Aarón vistió con las vestiduras sacerdotales, pero dice que ellos se acercaron a Dios y ofrecieron fuego extraño. ¿Sabes qué significa esto? Después de que sucedió eso, Dios dio nuevos estatutos. Y uno de ellos fue que los que se acercaran a Él, los sacerdotes, no deberían tomar sidra ni beber vino. ¿Sabes qué significa esto? Que esos hombres se acercaron al altar totalmente borrachos. Actualmente hay muchos ministros, como les dije en una ocasión, que ministran borrachos, ministran drogados, ministran en pecado. ¿Sabes qué es terrible para nosotros estar ministrando en pecado? Porque lo que estamos haciendo es ofrecer ¿qué? Fuego extraño. Que Dios no nos manda. Muchos no lo saben, otros sí lo saben y aún así lo hacen. Muchas veces vivimos bajo pecado, hay pecado oculto. Vivimos en contienda, ministramos en contienda, ministramos en pleito, ministramos estando sucios. Escucha bien lo que te diré, ministramos estando sucios. Y de esa manera lo que estamos haciendo es ofrecer fuego extraño a Dios. Si Dios nos juzgara, si Dios nos castigara como lo hacía en la antigüedad, fuego descendería sobre nosotros. Muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. No habría tanto predicador, no habría tanta predicadora sin vergüenza que usan el nombre de Dios en vano, que invocan el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos dijo Dios la semana pasada? Ya estoy cansado, dijo, ya estoy cansado de que usen mi nombre en vano. Ya estoy cansado de que invoquen mi nombre en vano. Dios se santifica en el pecador cuando se acerca a Él. Pero Dios también se santifica y se glorifica castigando el pecado. Ezequiel 36 del 17 al 27. Dios hizo una advertencia a su pueblo y les dijo, los voy a castigar a ustedes. Y de esta manera yo santificaré mi santo nombre en medio del pueblo entre el cual mi nombre es invocado. Y les advirtió, no lo hago por ustedes. No lo hago por ustedes, pueblo mío, sino que yo he tenido dolor al ver mi santo nombre blasfemado en medio del pueblo a donde ustedes habitan. ¿Sabías que Dios siente dolor cuando su nombre es blasfemado? ¿Sabías que Dios siente dolor, siente tristeza, siente amargura cuando su nombre es blasfemado por causa nuestra? ¿Cuántas veces hemos provocado que el nombre de Dios sea blasfemado por causa nuestra? La manera como el pueblo de Dios vivimos hoy, la manera como hoy invocamos su nombre en pecado, en contienda, en pleito, en disensión, en robo, en ultraje, en adulterio, en fornicación. Eso es lo que hacemos nosotros, los que nos decimos hijos de Dios. Usamos el nombre, invocamos el nombre de Dios en vano. Dios siente dolor, por eso es que Él trae castigo, por eso es que dice la Escritura que el rostro de Dios, la ira de Dios está sobre el pecador, sobre su casa, todos los días de su vida. Y si un hijo de Dios, si una hija de Dios vive en pecado, ¿qué se puede esperar, hermano Leo? ¿Que Dios le aplauda? ¿Que Dios le felicite?
que Dios sea alcahuete, que Dios sea tolerante. Dios es amor. Así Porque Dios es amor. Ay, hermano, es que me está yendo mal, es que estoy en la lucha, es que estoy en la prueba. Decía una hermana, ay, hermano, es que Dios me puso un aguijón como a Pablo. Había un pastorcillo que tuvimos aquí que estuvo ministrando un tiempo hasta que Dios los vomitó de su boca de aquí, los echó de este lugar por sinvergüenzas, que decía, ay, hermano, es que yo me siento como Pablo. Yo te quiero preguntar, vives como Pablo? ¿Predicas como Pablo? ¿Sientes como Pablo? ¿Vives como Pablo? Para que te atrevas a decir que tienes un aguijón del diablo como Pablo. Y mira que te digo, Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo se atrevió a decir esto porque él imitaba a Cristo en todo. Él imitaba. Él ya no era Pablo, él era, por decirlo de alguna manera, para explicarlo. Espero que me estés entendiendo, hermana, hermano. Era Cristo. No físicamente, sino que la esencia, la sensibilidad de Cristo habitaba en Pablo. Yo te pregunto, ¿la esencia y la sensibilidad de Cristo habita en ti? Para que digas que tienes un aguijón del diablo como Pablo, para que digas que te sientes como Pablo, para que digas que te crees Pablo. ¿Cuánto sinvergüenza, cuánto cínico hay en el pueblo de Dios? Ministros que dicen, es que yo soy como Pablo, es que yo me siento como Pablo. Ay, hermanos, es que el diablo me está atacando, puso un aguijón como a Pablo en mí. Estoy sufriendo como Pablo. Ay, pobrecito. Vergüenza nos debería de dar. Vergüenza nos debería dar. ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado por causa nuestra? Cinco, su exigencia y sus demandas de pureza, de santidad y perfección de su obra en su pueblo. Efesios 5 del 24 al 27 dice que una iglesia pura y sin mancha es lo que Él está buscando, es lo que Él está levantando, ¿cierto, hermanos? Hay una doctrina hereje también, que va de la mano con el Dios es amor. ¿Sabes qué? ¿Cuál es esa doctrina, hermano Leo? Es la que nos dicen muy seguido a nosotros. ¿Que andamos qué? ¿Buscando qué? La iglesia perfecta. Al hermano ya se le fue la hebra. Que nosotros andamos buscando la iglesia perfecta. ¿Sabes? Yo no ando buscando la iglesia perfecta. Yo quiero ser parte de la iglesia perfecta. Hay mucho cínico, mucho sinvergüenza, mucho desvergonzado que hoy en día dicen, ay, es que andas buscando la iglesia perfecta. Ah, ese hermano todo el tiempo anda buscando la iglesia perfecta. Pues que la siga buscando, nunca la va a encontrar. Bueno, eso depende desde qué perspectiva lo dicen. ¿Y sabes por qué? Porque aquel que dice, o aquella que dice que andas buscando la iglesia perfecta, es una persona que se está autojustificando en sus delitos y de sus pecados. Porque decir eso es llamar al Señor mentiroso. Porque Efesios dice
Pablo, hablándole a los efesios, dice que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Ahora te pregunto, si tú tienes manchas, si tú tienes arrugas y cosas semejantes, ¿crees que puedes ser parte de esa iglesia pura y sin mancha? No. No. ¿Ustedes creen que cuando el Señor amado venga por su pueblo, cuando Jesús venga por su iglesia, se llevará multitudes? No. No. Hay iglesias, hay congregaciones de miles y miles y miles y miles de gentes. La pregunta es, ¿cuántos de esos miles y miles y miles de gentes realmente son salvos? ¿Realmente están preparados para cuando el Señor venga? Yo te digo esto. Es necesario y es importante que te autoexamines si realmente estás en la fe. Que nos autoexaminemos si realmente estamos en la fe. Es fácil decir, soy salvo. Es fácil decir, sí, la salvación no nos costó. A quien le costó fue a Él. Pero ¿sabes qué? La salvación no nos costó nada. Pero la vida cristiana sí cuesta mucho. Para aquellos que piensan que la vida en Cristo es fácil, déjame decirte que no. La vida en Cristo es lo más difícil que te puede pasar en esta vida. Sin embargo, así como es difícil, es satisfactorio. Yo no cambio. No cambio. Oye bien, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo y lo que aún hará por el mundo. El mundo me pateó, el mundo me ofreció y nunca me cumplió. Y muchas veces aún dentro del pueblo de Dios vivimos así. Mucha gente creyendo que son salvos y no son salvos. Están pero no están. Le decía a un hermano hace unos días, y esto tiene que ver con lo que el amado dijo. Muchos, dice, muchos son ¿qué? Llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y le dije a este hermano, ¿sabes qué? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Dentro del pueblo de Dios es una realidad. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Filipenses 2, del 12 al 16, nos hace un llamado y dice que tenemos que ser hijos irreprensibles en medio de una generación adúltera y perversa. Hijos irreprensibles. Eso significa que no debe haber motivo de reprensión para nosotros. Que nuestra conducta, nuestro ejemplo tiene que ser ¿qué? Intachable. Nuestra conducta tiene que ser ¿qué? Intachable. Para que el enemigo, dice, no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué creen? Que la Escritura dice que el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo no te podría acusar ante Dios si tú no dieras motivo. ¿Entiendes eso? Pero el diablo seguirá siendo el acusador de los hermanos mientras nosotros le estemos dando motivo para que vaya ante la presencia de Dios y nos acuse constantemente. Solo la gracia de Dios es la que nos sostiene aquí. Solo su gracia, su misericordia, y dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias, sus bondades. Porque si Dios, escucha bien lo que te diré, si Dios no nos mirara a través de su Hijo amado, a través de Cristo, Él ya nos hubiera consumido. Si el Padre no nos mirara a través de la obra redentora de su Hijo, si Dios no nos mirara a través de la misericordia del Espíritu Santo para nosotros,
el Padre ya nos hubiera consumido. Si Dios no nos mirara con esos ojos de misericordia que Él tiene, de compasión y de piedad, ya nos hubiera consumido. Porque en verdad nosotros no somos dignos de su gracia inefable, no somos dignos de su misericordia. Solamente su misericordia y su compasión y su amor inefables pueden, ¿qué? Apagar su enojo y su ira. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz. Seguiremos tratando este tema porque es importante. Autoexamínate. Analízate a ti mismo. Mírate en el espejo de su palabra. Si estás en la fe. Si hasta hoy tú has creído y has pensado que Dios es amor. Dios es amor. Dios no castiga. Dios no reprende. Ahora ya sabes que Dios aborrece el pecado, que Dios abomina el pecado, que Dios siente desprecio contra el pecado y contra el pecador. Y que si Dios te llamó, fue para limpiarte, fue para santificarte, pero también para Él santificarse y glorificarse sobre ti, sobre tu vida. Porque Dios quiere quitar esas manchas, esas arrugas que tú tienes. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por ese amor inefable con el cual nos has amado y nos has prolongado tu misericordia. Gracias porque a pesar de todo, tú hasta hoy has sido tolerante, has sido permisivo, has sido indulgente y has sido paciente con nosotros. Porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hijos y no hijos. Gracias por quitarnos vendas. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú a todo aquel que recibes por hijo, reprendes, corriges y disciplinas. Porque tú no quieres, Señor, que seamos bastardos sino hijos. Padre, en esta hora te ruego que incrustes tu palabra en el espíritu humano, que la selles y le des permanencia con el poder de tu presencia. Que confirmes tu palabra, Señor, como siempre, confírmala, Dios, para que todos aquellos que no crean, sean convencidos por el testimonio de tu Santo Espíritu en ellos. Te alabo y te bendigo, Dios de gloria. En el nombre precioso de tu amado Hijo y por el poder y la virtud de tu amado y precioso y bello Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida y la de los que te rodean. Shalom Adonai.